Este vídeo empieza por los créditos del final. Tal vez porque este vídeo no tiene ningún guión. Como la propia vida, no tiene ningún guión. No tiene unos diálogos para que desarrollemos nosotros, las personas que conviven con nosotros en el día a día. De hecho, este vídeo no es un vídeo normal. De hecho, ¿qué considerarías tú como vida normal? La vida la mueve aquellas inquietudes que nos motiva a nosotros en el día a día. Una de esas inquietudes que siempre me ha motivado ha sido el dibujo. Desde muy pequeño, plasmar aquellas ideas que tenía en la cabeza, desde un folio en blanco hasta recibir broncas por parte de mis padres por dibujar en la pared. Desde que iba al colegio, los profesores me decían que dejara el dibujo, pues nunca se me iba a dar bien. Cuando acabé el graduado universitario, si más de uno o una se pensaba que quería hacer un máster en economía, se equivocaban completamente. Por eso presenté mi portafolio con mis mejores trabajos a la Universidad Politécnica de Valencia para entrar en el máster en ilustración. Semanas más tarde recibí un correo por parte de la propia universidad rechazando mi portafolio y accediendo al máster en ilustración. Desde entonces me lo he tomado como un hobby y una afición. Las ideas las cojo de diferentes sitios. Desde ir a la playa y hacer 3 largos desde la boya hasta la orilla de la playa, y mientras voy paseando al volver a casa, que te venga la idea a la cabeza y no parar de correr hasta que llegas por la puerta de tu casa y plasmar esa misma idea en un folio. La ilustración o el dibujo para mí siempre ha sido el único momento en que me ha relajado, el único momento en que me siento en paz, el único momento en que me dedico tiempo a mí mismo y una afición que me motiva y me define como persona. Y algo en lo que coincido con mucha gente es que todos tenemos algo que se nos da bien o una destreza que nos define como ser. Y si la dejamos de trabajar día tras día, esas destrezas con sus virtudes las perdemos. ¿Y a ti? ¿Qué es aquella inquietud que te motiva tu día a día?